Buenos días República Dominicana, buenos días a todo el mundo. Ya inicia Diario 55, su versión correspondiente a este viernes 3 de septiembre, año 2021. Nosotros, como siempre, estaremos desarrollando 2 horas de programa. La primera parte, esta que inicia desde ahora y hasta las 8, la parte informativa, y de 8 a 9, el café de Diario 55. Hoy estará con nosotros el señor Iglesias de la Cámara de Comercio de Santiago. Con él estaremos monitoreando todo lo que ha ido pasando en el aspecto empresarial, económico y social que ha ido evolucionando República Dominicana y los mercados internacionales, que son nuestros espacios donde podemos colocar y donde también suplimos nuestros mercados. Todos estos temas con el señor Iglesias lo estaremos tratando en la mañana de hoy en el café de Diario 55. Como es costumbre, nosotros siempre agradecidos del Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por las palabras que recibimos cada mañana, palabras que nos alimentan el alma, el espíritu, y que siempre nos mantienen renovados y comprometidos con el planeta, con el país, con nuestras familias y nuestra sociedad. Gracias por estar ahí en este viernes 3 de septiembre. Hoy, como siempre, muchas cosas que contar, muchas cosas que analizar, que intercambiar con ustedes, porque en República Dominicana siempre hay convulsiones y hay situaciones para tratar. Pero lo importante es que Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo están ya aquí para compartir con ustedes todo lo que ha acontecido en Santiago, el país y la región y el mundo a través de Super TV Canal 55 y nuestras plataformas digitales para los que están en el exterior o quienes prefieren dispositivos más ligeros. Buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Vivimos el viernes, ya estamos en el fin de semana, un fin de semana que los pronósticos dicen van a continuar caluroso. En el día de ayer, yo no sé si era nublado o era el polvo del Sahara, pero el cielo estaba completamente gris, encapotado, como si fuese a llover, pero no habían indicios de que fueran lluvias. Entonces era el polvo del Sahara incidiendo fuertemente sobre el territorio dominicano. Hoy vivimos el 246 de este año 2021, faltan 119 días para que finalice el año. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Qué recordamos un día como hoy en República Dominicana? 91 años del ciclón de San Zenón. A pocos días de haber asumido el gobierno Rafael Leonidas Trujillo Molina, con muchos desaciertos producto de la falta de tecnología en esa época, porque el ciclón se estaba anunciando que andaba por islas como Jamaica, islas mayores, que no era precisamente ni Cuba ni República Dominicana, y entonces cogió desprevenido a Santo Domingo, que por ahí fue que entró este ciclón, este fenómeno atmosférico, causando desolación, tristeza, lutos. Se reportan para esa época más de 3.000 muertos y daños que hasta ahora son incalculables. Lo que ocurrió en Santo Domingo fue todo un desastre, muchas casas de madera, de zinc, por ejemplo, sectores como Gascue, otros que fueron afectados fuertemente por este fenómeno, Villa Francisca, Ciudad Nueva también. Este ciclón que agarró aquí al grupo Matamoro. Sí, ahí por eso incluso hay cada vez que me acuerdo. No, ese fue el terremoto. Ese fue el terremoto de 1930 y algo, el terremoto. Bueno, cada vez que me acuerdo del ciclón se me rompe el corazón. Sí, porque hubo un terremoto también, 1930 y pico. Sí, fue con el ciclón, que a propósito en uno de sus temas lo mencionan. Sí, fueron aquí, lo atrapó el ciclón, porque era como decía Fran, en ese tiempo, ¿quién podía predecir absolutamente nada? No existía tecnología, y nosotros que estamos en la ruta de los ciclones, hemos sido impactados con muchos ciclones, estos que han sido los más devastadores, al igual que
David. Posteriormente hemos tenido la suerte de que no hemos vuelto a sufrir esos embates fuera de Olga y otros ciclones que afectaron mucho. No hemos vuelto nosotros a tener esas devastaciones. Bueno, recuerde que en 1979 David y luego Federico fueron dos fenómenos también catastróficos para la República Dominicana. David, muchos vientos, categoría 4 y 5, pero lo que más nos afectó fue Federico porque trajo muchas lluvias. Sí, completo. El primero fue mucho viento, pero lo que le puso, como dice uno popularmente, la tapa al pomo fue Federico, con todas esas lluvias. Yo recuerdo viviendo en Los Pepines que Corazán, las oficinas principales, estaban casi hasta el tope de agua, porque el río Yaque del Norte estaba desbordado. Todos esos multi que están por ahí, después del puente Hermanos Patiño, también estaban agregados. Lluvia, agua, el río desbordado, eso fue un desastre lo que produjo las lluvias de Federico. Así es. Bueno, hay una situación muy crítica en Nueva York con este tema de las inundaciones y la lluvia, que es la muestra de lo que está pasando en el planeta, que todo se ha desequilibrado. Y estamos viendo, miren ahí los muchachos mostrando esto como ha sido catastrófico, cosas pocas veces vistas. Ahí estamos viendo unas inundaciones enormes en esta urbe, y esperamos nosotros que, qué sé yo, la naturaleza, que es impredecible, pueda tener piedad con este asunto. Miren, ahí hablaba Fran de los edificios, de cómo se llena, que muchas veces pensamos que solamente sucede esto en los países subdesarrollados. El agua no la detiene nadie. Eso es en los trenes, sí, en los subterráneos. Ayer ya se reportaban más de 30 personas fallecidas en Nueva York, New Jersey, Pensilvania y otros lugares por donde Ida penetró. Ayer Nueva York todavía en horas de la mañana estaba inundado con vuelos demorados, retrasados, otros cancelados. El presidente Biden hablaba del cambio climático y yo recuerdo aquellas famosas cumbres que ya se hablaba de este acontecimiento, de cómo el hombre se había encargado de ir transformando todas estas condiciones que afectan a todos, porque no solamente es el ser humano, es todo ser vivo que habita el planeta Tierra. Miren ustedes, miren con la presión con que va el agua penetrando a los subway, como le llaman allí, que es el espacio donde transitan y están los trenes, los subterráneos. Así es, muy lamentable la situación, algo que la naturaleza es impredecible y también hay pocas cosas que hacer. Bueno, todos esos carros ahogados nos los mandan para acá posteriormente a nosotros, así que cuando usted vaya a comprar un vehículo hay muchísimas formas de saber si, a través del seguimiento, si estuvo o no ahogado. Vamos a estar al pendiente a esto, es muy penoso. Nosotros nos ha tocado vivir en República Dominicana muchos eventos como esto. El presidente preocupado y dice que le está dando seguimiento a todo lo que está aconteciendo en el país con esto de la delincuencia, que está muy preocupado con los atracos en motores. Y uno esperaba de que temprano, asumiendo el gobierno, se iban a tomar ya las medidas correspondientes. Uno entendía de que el gobierno venía ya con su librito debajo del brazo para aplicarlo. Usted recordará, y lo hemos dicho muchas veces aquí, los principales problemas cuando usted salía a la calle y le preguntaba a la gente era precisamente la corrupción, la impunidad y el de la delincuencia. Él atribuye, claro está, que ha aumentado con esto de la pandemia, pero ahí lo estamos registrando desde hace mucho tiempo y es el clamor de muchas familias que sus hijos salen a las universidades, que salen a trabajar, que salen a recrearse por ahí y entonces el temor de que algo pueda sucederle. Es tomar las medidas, dice que se tomará algunos 2 años aproximadamente, el poder transformar y ver resultados de todo el trabajo que pueda hacer tanto la policía como todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad y la protección de la población y la ciudadanía.
me voy a meter, hay mucha gente que a veces no entiende el asunto y hay elementos que están plasmados, que son ABC de las cosas. Cuando hay crisis, cuando está en medio de crisis, cuando estamos en la etapa final de una crisis, hay recetas para ese tipo de cosas que no se están haciendo. Porque, ¿qué es lo que te indica a ti después de una crisis? ¿Qué debe hacer un gobierno después o en medio de una crisis para evitar eso que estamos viendo? Aumentar el gasto social, disminuir el gasto corriente y aumentar el gasto social. ¿Qué ha pasado? Y miren que ahí hay una hermana mía. Los planes sociales tienen un desastre. Eso es un desastre. Y ahí está el problema del brote de la violencia que estamos viendo. Oigan, los planes sociales fueron desmontados todos en medio de una crisis. Eso no es posible, no se puede. Porque eso te genera todas esas cosas. ¿Qué salen los muchachos a dar una vuelta? Y eso se te triplica. El que lo hace de manera regular y el que se monta porque no tiene nada que... Eso es imposible. Yo siempre he dicho aquí que el modelo no me gusta de activar la economía a través de la construcción. Por eso tenemos rebrotes de violencia. Es la realidad. ¿Y qué es lo que mandan en momentos de eso? Aumento del gasto social. Y nosotros mejor lo hemos disminuido y hay todo un cuello de botella en un tránsito de pasar del modelo que tenía el PLD por un buen modelo, que es supérate. Pero los cambios drásticos es como la teoría del sapo. Si el sapo tú lo metes en una olla y lo prendes, se cocina ahí, pero si lo tiras de un momento al agua caliente, se te va a saltar el sapo. Entonces, no hay que descansar el tema de la violencia, de la delincuencia en policía, porque eso no es de policía ni de motores. Presidente, ¿usted quiere controlar eso? Aumente el gasto social. Reactivemos la cédula, la tarjeta, que se un reguero de un montón de cosas que fueron desmontados. Y cuando a veces insistimos en el gasto, que oigan la cosa del mundo, yo que soy un defensor del gasto en capital, esa es las cosas que hay que hacer. Hay que retomar y aumentar el gasto social para poder disminuir esto. Con policía no lo vamos a hacer. Con policía no lo vamos a hacer porque esto es cíclico y tampoco sucede en la República Dominicana. ¿Y cuál es el asunto? ¿Por qué los Estados Unidos entrega dinero? Por eso aumenta el gasto social. Aquí no se debió, hasta tanto se pasaran todas estas cosas. El tema esa de la cédula, como le dice la gente, y las otras cosas, no debió de haberse desmontado. No debió haberse desmontado, es más, debió haberse hecho otras cosas. Porque cualquiera puede estarme diciendo, sí, pero no hay dinero. Sí hay dinero. ¿Y el proyecto de los chalecos? No, es que nada de eso va a funcionar. Lo pueden comprar 10,000 chalecos, recoger 10,000 armas, recoger todo, buscar la policía de todo el mundo. Y la gente va a salir, porque es que eso es un patrón, que la receta es aumento del gasto social. Uno busca resultados en toda acción que se haga y realmente no se ha estado trabajando, no se ha hecho nada. Por la población, por lo menos espera de que haya algún intento de que se está trabajando para controlar esto. Mire, el pasado lunes en San Jerónimo fueron reportados por lo menos 20 atracos, 20 asaltos. Y esto sin contar las personas que no van al destacamento policial porque entienden que es perder su tiempo. En un solo sector incrementaron el patrullaje, pero eso es quitarle a uno para ponerle a otro. Miren, retornen la cédula y refuercen los planes sociales. Y en menos de un mes, no es que no va a haber, que se acabó la delincuencia, volvemos a los niveles normales. Lo estoy yo diciendo porque me lo soñé. No. Es que esa es una norma de política pública cuando hay crisis. Es una política pública para cuando hay crisis, en medio de una crisis y post-crisis. ¿Por qué? Porque gente que tiene situaciones
salen, aparte de los delincuentes, a hacer cosas. Yo veía a dos muchachos que dijeron, bueno, a mí me invitan a una cosa, me estoy cayendo muerto y me monté en un motor y estoy aquí. Y le pasa a mucha gente que se involucra por eso. Y el elemento fundamental en medio de la crisis, usted no puede montar los planes sociales, no se puede desmontar ni empezar un proceso como el que se empezó. Lo mejor que el gobierno puede hacer es reforzar los esquemas sociales, con lo que yo no estoy de acuerdo, pero hay una crisis en este momento. Yo no estoy de acuerdo con el asistencialismo, pero hace falta la fundita, la cajita, la cédula, lo que sea. Pero hay que reforzar y retomar eso. Porque si hay dinero para comprar vacuna, entonces, está bien, estamos resolviendo lo de la vacuna, pero eso el haber retirado eso te está generando un asunto social que se te ha detonado en violencia y delincuencia. Eso está en cualquier libro de política pública de post-crisis. Los países han seguido entregando este tipo de cosas porque ellos saben qué sucede cuando pasa una crisis, del tipo que sea. Por ejemplo, en Nueva York, con este tema de las inundaciones, ahí va a quedar una crisis porque ahí se van a perder muchas cosas. Entonces, la mano del Estado, del gobierno, tiene que llegar y el gobierno no puede quitarle la mano a la gente. Estamos en medio de una crisis y tenemos que reforzar. Con los comentarios, que hace ratito está ahí esperando turno. Así es. Café Santo Domingo, ¿está mala? Ah, bueno, yo después que escuché que usted había dicho que estaba mala. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Nosotros disfrutando de esta nueva producción de café Gran Origen, estos tres tipos de café, el Gran Sierra, el Suardí y el Perla Roja, que Café Santo Domingo nos presenta. Tres tipos de café sembrados, cosechados en tres montañas de República Dominicana. Este de Polo Barahona, este es uno de los lugares donde se produce uno de los mejores cafés en República Dominicana. Así es, aquí junto está. A Juncalito, que es Cordillera Central. Así es, ese está entonces el Gran Sierra, que es sembrado en la Cordillera Central, y este que es el Suardí, que se siembra en Rancho Arriba, que también es una zona sumamente productora de café y una zona hermosísima. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, y estas tres variedades de café de gran origen que presentan para todos nosotros. ¿Usted sabe cuál es la mayor preocupación en estos momentos? De que las bandas organizadas, y ya lo decía el presidente en el día de ayer en una entrevista que concedió a un canal de televisión, de que estaban sellando la frontera. Usted sabe, y los amigos televidentes, que en Haití quienes tienen el dominio del territorio son unas 5 o 6 bandas. Sí. Bandas de delincuentes apoyadas por políticos, por ex militares. Y entonces el temor es que crucen hacia República Dominicana y vengan a hacer de la suya aquí. Hay una crisis. Haití es el que menos escapa de esto por todos los problemas que ha tenido históricamente hablando, más el terremoto, más la lluvia. Todo esto que ha estado viviendo Haití por no tener hombres y políticos de carácter que puedan tener en absoluto dominio el control de todos estos grupos armados, porque ellos también han sido parte de todo esto. Inclusive se hablaba de Jovenel Moïse, el presidente malogrado, de que también estaba en complicidad con alguna de estas bandas, porque tienen que asociarse, tienen que de alguna manera ellos estar confabulados para poder existir, porque estas bandas son muy poderosas y pueden controlarlo todo, y el temor es que vengan hasta la República Dominicana. Incluso ayer hablaba la vocera de la Policía Nacional, la primera mujer que ocupa este cargo, diciendo que desde el 16 de agosto del 2020, aproximadamente hasta la fecha, hay unas 200 personas que no se conoce su paradero o se han extraviado. Algunas de ellas ya han retornado a la casa o la han encontrado tirada por ahí. Pero es preocupante, es alto este índice de personas que no llegan a su residencia por muchísimas razones. Inclusive hablaba de jóvenes que tenían alguna diferencia personal en su casa con la familia y decidían irse sin anunciar nada. Pero
otros que son asaltados, que son atracados, que lo llevan, lo dejan tirado por un monte. Recientemente llegó una jovencita a su casa después de 2 días que estaba, no sé si fue que le endrogaron, pero no sabía llegar hasta su residencia después que la tiraron en un monte. Son de todas las cosas que han estado ocurriendo y entendemos de que en estos momentos la pandemia, las afecciones psicológicas que todo esto ha traído, pues también hay otros aspectos que cuidar en la población, no solamente es concentrarse en el virus. Así es, por eso insistíamos. El tema de las pandillas en Haití, yo no sé por qué sale en este momento, porque lo que sucede en Haití, ese tipo de cosas, tiene más impacto en el entorno, porque dígame usted, a través de montaña, ¿qué usted puede hacer? Pero aquí pasa todo, en la frontera pasa todo. No, pero lo que estoy diciendo que es un tipo de delincuencia diferente a lo que nosotros estamos viendo, de lo que la gente se está quejando, de la persona. Yo bajo del canal, hay un tipo que me encañona y me dice, pase el celular, quítese todo esto, quítese el reloj. Es al raterismo lo que está preocupando a la gente. Y no sé por qué se trae el tema, porque en Haití hay una situación muy difícil con este tema, que debe dársele un tratamiento, porque ¿qué pasa con ese tipo de cosas? Que era lo mismo que pasaba y pasa con Colombia, de que muchas veces las mismas comunidades ven a estos delincuentes como vengadores sociales, que es como se quieren vender, y a veces las sociedades o los espacios son aliados de esta gente. Lo que pasaba en Colombia con este tema de las guerrillas. ¿De dónde surgió la guerrilla? Del asesinato de un presidente, y de ahí estos grupos se sublevaron a los montes, y a partir de ahí habían quienes estaban en contra y habían gente hasta que cooperaban con esto, que era en su principio una lucha democrática que terminó convertida en un vandalismo. ¿Qué le tocó a Colombia? Sentarse, pactar y desmontar eso, porque esta gente llegaron y tomaron un poderío militar y económico que era difícil intentar o entender que era utilizando o el choque, la fuerza, y nunca pudieron. ¿Qué le tocó al gobierno colombiano? Pactar con las FARC. Pero mire si el presidente dominicano no está tan ajeno a lo que está ocurriendo. Dice, nosotros tenemos nuestros cuerpos investigativos, nuestros cuerpos de inteligencia, tienen identificados quiénes son los que comandan esas bandas organizadas en Haití. Y cuando lleguen, si es que llegan, la vamos a enfrentar. Eso dice el presidente en el día de ayer. Sí, pero vuelvo, es que eso, ¿qué van a venir a buscar aquí? Eso tal vez, pero yo de verdad no le veo el asunto a esto. Porque aquí nosotros tenemos bastantes problemas para estar pensando en Haití. Pero recuerde que colombianos penetraron a Haití a asesinar al presidente de allí. Aquí hemos tenido secuestros, incluso que no son por dominicanos, que son extranjeros. Es decir que nada de esto está lejos de una realidad que estamos viviendo cerquita de nosotros. Pero yo creo que eso como que le mete un sabor a lo que está pidiendo la sociedad innecesario. Porque esa es la teoría de aquellos nacionalistas, de estar pensando que van a venir a qué. Aquí tenemos que concentrarnos en lo que está sucediendo con el raterismo, que todo el mundo aquí está siendo víctima de eso. Y vuelvo y repito, que la mejor manera de contrarrestar esto no es con el choque. Nosotros tenemos, ¿cuántos policías que tenemos? 37,000 para una población de 11 millones de dominicanos. La policía no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer ni va a hacer nada. Aquí puede venir quien sea. Porque esto es un tema sociológico, socioeconómico. Mi llamado es a que el gobierno vuelva a restablecer, a fortalecer el esquema de ayudas sociales a las personas. Y lo verá en un par de semanas. Lo verá en un par de semanas cómo el descenso de la violencia y de la delincuencia vuelve a bajar a sus niveles, porque no estamos diciendo que se va a convertir esto en una Suiza, sino cómo esto va desmontándose, porque es un tema social y creemos que va a venir la policía, que el plan piloto. Nada.
Cuando la gente tiene situaciones, sale, o eso es un aliciente adicional para que salgan a delinquir. Vamos a reforzar y a restablecer, y si tenemos que hacer un levantamiento, o si hay una data grandísima en el gobierno con relación a esto, de ver en los sectores quiénes necesitan, a quién hay que restablecerle la cédula, o no sé cómo se llama esto, porque es lo que necesitamos. Más inversión social. Policía no resuelve nada. Mire, el ejército colombiano más países aliados no pudieron con la FARC. ¿Qué le tocó? Sentarse a pactar. Años en una guerra inútil, porque pensamos que con la fuerza se resuelven las cosas. Y no es así. ¿Cuántos policías hemos tenido nosotros, generales, que el cirujano, Cienfuegos, ¿dónde está el resultado? ¿Hemos cambiado la policía? No. ¿Hemos logrado controlar? Tampoco. Todos los días estamos peor en materia de seguridad, porque nos hemos enfocado en el tema de armas y nos hemos enfocado en policía. La policía no está para resolver eso. La policía es un auxiliar de la justicia, que está para controlar, para cuidar bienes, y ¿cómo es que se llama? Personas y propiedades y no sé qué cosa. Ahora, quien está obligado a diseñar una política pública de seguridad es el Ministerio de Seguridad, pero no esto que ha presentado Chu, de que andar recogiendo cositas y haciendo cositas puntuales. Que recogimos allí en San Francisco 5 pistolas. No, eso no se trata de eso. Nos vamos a publicidad. Vuelvo y digo, queremos volver a los niveles de seguridad anteriores. Restablezcamos y fortalezcamos la inversión social. Restablezcamos eso, que en todos los países ha continuado, y República Dominicana es uno de los pocos países que ha desmontado eso. Lo desmontó totalmente, y hay mucha gente que te dice, mira, me quitan la cédula, ¿qué puedo hacer? Entonces, por ahí va el asunto. Más inversión social y ya veremos los resultados con el tema de la violencia y la delincuencia. Publicidad y ya volvemos.
Medio Ambiente, tan pronto se dio a conocer de que era uno de los que fueron allanados en el día de ayer, vinculado al tema del antipulpo, a la operación que encabeza, esa es la que encabeza Montilla, sí, ¿verdad? Los Montillas y los Medinas. Médicos no atenderán a los afiliados de ARS el 8 y 9 de septiembre. Eso también hay que tocarlo dentro de todas estas reformas que se está haciendo. Uno a veces hace crítica a los médicos, pero ahí tienen ellos toda la razón con esto de la ARS. ¿Y quién carga con todo? El paciente, que es que tiene que pagar una diferencia grandísima. Y al que lo dejan morir, al que tiene una urgencia y no anda otra gente con 100,000 pesos en el bolsillo, al que lo dejan morir. Ese es otro tema, Y ya no son 100, ahora son 200. ¿Cómo va a ser? En algunas, sí, son 200,000. Va a haber que comprarse. Y muchas veces dependiendo en las condiciones de la persona que es. Cuando lo ven. Claro. Si le ven a usted porte, le dicen firme aquí. Y si le ven. No, las condiciones de salud, dependiendo cuál sea el caso. Y el juramento hipocrático y la responsabilidad del Estado. Nos vamos al Listín Diario con las noticias en portada para hoy. Canasta de vacunas alcanza 20 millones de dosis. Capital extranjero tiene dominio de las telecomunicaciones. La economía creció 13.1%, dice el gobernador del Banco Central. Abinader promete dar ayudas a productores pecuarios Monteplata. En otra de las noticias, Andy Dawager se libra de arresto. Se intensifica el rastreo de bienes de Alexis Medina y otros del caso Pulpo. En otra de las noticias, hombre con cuchillo encierra a esposa e hijos. Abinader, vamos a ver que se están metiendo aquí una publicidad. Estamos con el listín. Los abogados de Andrés Bautista piden a jueces su absolución. Entonces, en cuanto a la noticia, dice que Abinader contrató muchas vacunas para que no faltara. Juez decide hoy si envía a Faña a juicio por acoso sexual. En Santiago, la gente sigue apática para completar su inmunización. Vamos a Diario Libre con las noticias en portada. El presidente Abinader afina puntos de reforma fiscal y seguridad social. Carlos Iglesias ya está por aquí con nosotros, nuestro invitado en el café. De eso estaremos hablando y de otros temas más. Para librarse los tapones, porque es que este país tiene muchos temas. No es fácil. Políticos de la oposición advierten que no apoyarán reforma perjudique a la población. Economistas favorecen un sistema tributario simple que facilite las recaudaciones en el país. Exenciones, un juego de beneficios para casi todos. Sargazo en playas del este daña el turismo y el hábitat marino. Atribúyaselo también al cambio climático, Así esto que es. está ocurriendo desde hace un tiempito. El calentamiento global, ya se están produciendo algas y otros virus, ¿sí? Porque estas algas son especies como lo que vemos con el río Yaque, esas lilas. Sí. Donde hay contaminación. Donde hay contaminación. Así es. Son parásitos. Sí. Entonces terminamos con el Nuevo Diario. Vamos a ver cuántos días ya tenemos en pandemia. El Nuevo Diario. Vivimos 532 días de pandemia. 2 jóvenes mueren tras ser impactados por una jipeta en Higüey. Se esperan lluvias para la tarde de este viernes y falta que hacen las lluvias. La presa está baja. Está la presa, porque se esperaba que los 2 fenómenos que se anunciaron fueran a producir muchas lluvias, pero como se dispersaron, el primero terminó en la cordillera central y el segundo pues se desvió, las lluvias no llegaron y la presa está baja porque la desfogaron. O pasó entonces como el perro de las 2 tortas. Que vio una que era y otra que no y era. otra que no era y la soltó y al final se quedó sin nada.
La pandemia no afectó cinematografía en República Dominicana. Bichiri dice generó 200 millones en un año. Además, ve buena perspectiva futuro de República Dominicana. Se comienza a ver la luz al final del túnel. Roberto Bonetti, adversidades pandemia muestran las cosas se pueden hacer diferente. Abinader, si bandas haitianas ingresan al país, serán enfrentadas por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Vámonos a las internacionales y los deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido en Nueva York y es que la tormenta Ida deja al menos 46 muertos en el noreste de Estados Unidos. Rusia exige a Apple y a Google retirar la app ligada a Navalny. Estados Unidos define ataque que según afgano mató a 6 niños. Celebridades de Estados Unidos critican ley contra el aborto en Texas. López Obrador propone a Estados Unidos plan para frenar la migración. Guatemala identifica 2 primeros casos de la variante Mu. Y liquidación de autos que no fueron vendidos durante la pandemia podrían hacer quebrar la industria automotriz en todo el mundo. Nos vamos a las deportivas. Escogido y sus 100 años. Montaz gana juego 11. Philly barre a los Nats. Gran show al presentar Serie del Caribe 2022. Vuelve el clásico Federico Birthday. Dominicana debuta ante Puerto Rico. Criswell y Valdés lideran Huracanes. Italia empata, pero empata en un récord. Y para finalizar, Marisa Quinn, favorita para ganar el trofeo de la carrera de caballos. Con esta información cerramos nuestro bloque informativo de noticias deportivas internacionales, nacionales, regionales y locales. Nosotros vamos a ir a la publicidad y ya volvemos aquí a Diario 55. Lo de China no tiene madre. Vimos recientemente que
iban a permitir 3 horas a la semana a los niños para que accesaran a los juegos en línea. Y ayer anunciaron que van a sacar de la televisión a los homosexuales. Por lo menos los que parecen, los que se ven afeminados, lo van a... Uno se ríe, pero es lo que yo siempre he dicho, el Estado tiene una responsabilidad de plantear lo que quiere y por dónde quiere llevar una sociedad. Usted no puede dejar una cosa a lo que coja mi voz. ¿Y se aplica aquí eso? No, si aquí se pues van a cerrar la televisión. Oiga, cambiando de tema, y nosotros que reiteramos la importancia de la vacunación, de que hay muchos apáticos en estos momentos que no están en eso, y nosotros decíamos que había sido un error del gobierno dominicano y sobre todo el Gabinete de Salud anunciar que había una tercera dosis, cuando el mundo entero todavía decía de que no hay evidencia científica que avalen el que se necesitara una tercera. Hoy lo dicen y es 8 meses después de usted colocarse las 2 vacunas. Pero algo que nosotros advertíamos porque lo leíamos y ya gente comenzaba a dar manifestaciones de esto. Nosotros tuvimos aquí una persona esta semana que sufrió de COVID. Sí. Sufrió el COVID. Y nosotros decíamos de los daños que esto iba a producir en futuro. ¿Por qué? Porque había mucho desconocimiento de cómo atacar esta enfermedad. 9, 10 y hasta 11 pastillas diarias tenía la persona que tomar, más otras cosas también que se agregaban a la medicación contra el COVID, para la fiebre, buscando que la sangre no se llenara de estos coágulos. Los coágulos de grasa y todo este tipo de cosas, y le aplicaban a los pacientes anticoagulantes, que muchas veces no era el mismo COVID que lo mataba, sino la alta medicación que le aplicaban a los pacientes. Se decía en esa oportunidad de que en un futuro, en año y medio, 2 años, estaríamos viendo pacientes con problemas renales. La señora que tuvimos aquí, que estuvo aquí con nosotros, dijo, después que me dio el COVID, ahora yo, que nunca padecí de glicemia alta, que nunca padecí de tal cosa, lo estoy presentando. Y es por eso la importancia de que usted se vacune. Si el COVID le da, no va a ser con la misma intensidad, no va a tener que ser ingresado a una clínica o a una UCI o a un hospital, a un centro de salud. Hay que vacunarse precisamente para eso, porque los daños colaterales que deja el COVID cuando da, incluso mucha gente ha dicho, mi cabeza no está igual después que me dio el COVID. Y son de las cosas que uno tiene que tener pendiente para que entonces no suframos de las consecuencias de no habernos vacunado a tiempo, porque antes no estaba la vacuna, había que ser ingresado y coger todo lo que le dieran los médicos. Ya incluso nosotros recordamos el ministro para ese entonces de salud, que los fines de semana estaba respondiéndole a esa alta clientela o cantidad de pacientes que tenía, y ya tenía la receta preelaborada, que era solamente imprimirla porque había para ese momento ya unas dosis de medicamentos que eran aplicados a todo el mundo, sin importar qué tipo de COVID tuviese en ese momento, era la misma para todo el mundo. Y entonces hoy estamos viendo lamentablemente a personas que están padeciendo de otras cosas. Las secuelas, se llaman secuelas. Yo, bueno, antes de irnos a la pausa, nosotros estábamos, y de los diarios, estábamos tratando un tema, insistía yo, con el tema del aumento del gasto social. Y aquí me han estado escribiendo mucha gente sus realidades. Me escribe, alguien me dice, estoy desde enero sin trabajo y a mi esposa le retiraron todas las ayudas. Tenía solidaridad y por otro lado llegaba la tarjeta. Ni una ni la otra. En mi casa nos estamos comiendo un cable y no pelado, con 2.20. Y me han estado escribiendo mucha gente y yo desde aquí le hago un llamado, porque hubo un desmonte total en una transformación y quedó mucha gente fuera.
Yo que hice una investigación del tema de la tarjeta Solidaridad para un trabajo de la universidad, le puedo decir que era con sus defectos y virtudes, eso no tenía norte, pero por lo menos la gente recibía asistencia y eso había que corregirlo. Entonces se hizo como un corte y se ha empezado a montar. Yo creo que fue un error en medio de una pandemia haber empezado este proceso de desmonte tan drástico, y sí es verdad que le están dando el doble, como se llama la tarjeta, pero están muy pocas personas y se ha dejado esto. Y ahí tengo un montón de WhatsApp que me han enviado gente de su realidad, que no tienen trabajo, que la empresa de ellos que cerraron, donde trabajaban, todavía ni siquiera está abierta, como se retiró el tema este que se estaba dando. Es decir, que tenemos nosotros que buscar en este tramo, un asunto de cómo compensar a los sectores más desposeídos, porque muchas veces nos conformamos con decir que la economía creció tanto por ciento, cosa que nunca hemos creído, ni antes ni ahora. Entonces, el llamado nueva vez, enfoquémonos en mejorar y rehabilitar los planes sociales, que aquí la pobreza es mucho mayor a lo que se estima, porque República Dominicana, que es la crítica que siempre le hemos hecho al gobierno dominicano, vive manejando el tema de la pobreza monetaria y no como se mide hoy, que es la pobreza multidimensional. Y tenemos muchos temas con eso. Y cuando usted sale de la parte urbana y de la parte más bonita de cualquier provincia, usted se da cuenta cómo viven muchos dominicanos. Entonces, desde aquí el llamado, nueva vez al gobierno, es que reforcemos el tema de la ayuda social. Nos hemos concentrado en activar la economía a través de la construcción, el modelo balagueriano, que es un esquema, en su gran mayoría, que tiende, por lo que se está dando en la realidad de hoy, a concentrar la riqueza. ¿Por qué? Se queda la gran constructora y la mayoría de la mano de obra que se genera en la construcción la generan los haitianos, los cuales generan un montón de dinero que lo repatrian hacia Haití. Una cantidad enorme. Cuando usted ve el dinero que los haitianos envían a Haití a sus familiares, es un asunto enorme. Y por eso a veces vemos cifras, pero las realidades nos dicen otra cosa. Así que vamos a ponerle atención a esto. Ya para irnos, hablaba Frank que se habían hecho unas auditorías y habían caído, unas persecuciones y habían caído. Mire, esto va para largo con el tema de corrupción. Miren lo que pasó con Andy Dawager, que tuvo que presentarse ayer por el tema vinculado a un esquema que él montó de hacer, Frank, unas licitaciones virtuales y unas cosas para... Pero venga acá, pero aquí hay una ley de compras y contrataciones, porque hay mucha gente que entendió que nunca iban a salir del gobierno y hacían la cosa lo que cojan mi bon, y hoy están pagando las consecuencias. No di que de que nadie le está cayendo atrás de sus acciones, y ahí está el resultado. Mucha gente van a seguir y van a tener que dar cuenta, porque aquí la gente se le fue la mano, perdieron el control de todo, no tenían ni entendían que tenían que dar cuenta de nada. ¿Usted sabe lo que usted inventarse de que un concurso virtual con empresas virtuales falsas para usted adjudicarle y favorecer a una empresa y decir, pero mira aquí la licitación, mira aquí el concurso, y por demás usted recibir un inmueble como pago de esa tarea? Ahí está el resultado. Nos vamos. Aumento del gasto social es la mejor medicina para bajar los niveles de violencia y delincuencia en un país después de una crisis. Publicidad y ya volvemos con el café de Diario 55. Carlos Iglesias estará con nosotros en el día de hoy y con él conversaremos muchísimos temas que quería tratar, pero el tiempo no nos dio para tratar un reguero de monerías que no hemos encontrado ahora con el ex-ticket y una cosa ahora también de aduana que se llama el RUA. Te lo estoy diciendo, aquí hay muchas cosas que corregir. Publicidad y ya volvemos.